algo que me sorprendió aquí. Un poco cutre, ¿no? Buenos días desde Estocolmo. Un desayuno bueno siempre me hace feliz y me llena de energía. Ahora con las pilas ya cargadas, vamos a explorar la ciudad. Estocolmo es la ciudad más grande de Suecia. Tiene más de 2 millones de habitantes y fue fundada hace casi 800 años. También es la ciudad más grande del norte de Europa, de Escandinavia. La ciudad se extiende por 14 islas conectadas por 57 puentes, con lo cual también se llama la Venecia del Norte. ¿Es realmente así? Vamos a ver. Empezamos nuestro recorrido con la parte más famosa, Gamla stan. Esta isla es el corazón histórico de Estocolmo. Aquí encontramos calles empedradas, edificios históricos, tiendas pintorescas, restaurantes y lugares emblemáticos como el Palacio Real. El palacio presenta una mezcla de estilos arquitectónicos, incluyendo el barroco, el rococó y el neoclásico. Gran parte del palacio, incluidos los museos y las salas de estado, está abierta al público. El palacio es uno de los palacios reales más grandes de Europa, con más de 600 habitaciones. Uno de los espectáculos más populares es el cambio de guardia que ocurre cada día en el palacio. Esta es la Plaza Stortorget. Rodeada de edificios históricos, es el corazón de esta zona. Y aquí se encuentra también el Museo de los Premios Nobel. Estoy enfrente del Museo de los Premios Nobel, pero algo que me sorprendió aquí, justo en el frente, es que hay un kiosco, un chiringuito con churros españoles. Mira ahí. Un poco cutre, ¿no? ¿Os gustaría comprar una porción de churros Marie Curie? El museo está fundado por el inventor sueco Alfred Nobel, quien creó los premios Nobel en su testamento. Su deseo era reconocer a aquellos que hubieran contribuido en gran medida al beneficio de la humanidad. Esta zona es también famosa por sus calles estrechas y edificios coloridos, con fachadas medievales bien conservadas. Hay mucho ambiente en el casco antiguo, hay muchas terrazas y están todas llenas. Me sorprende la cantidad de gente y qué animada está. Estos calles, como se ve, son muy animadas. Hay muchos edificios monumentales y se nota que la ciudad era y es la ciudad más grande y antigua de Escandinavia.
En los canales de Estocolmo se encuentra también una flor que se llama nenúfar. Seguro lo conocéis, mírala. Aquí hay pocos, pero hay canales con mucho más. Con estos canales y con los edificios monumentales, esta zona, Gamla stan, te puede recordar a Venecia. Salimos de la isla principal y vamos a ver las zonas centrales que rodean esta isla, el corazón de la ciudad. Y aquí, de hecho, vamos a ver una mezcla interesante de arquitectura que te hace sentir no solo como en Venecia, sino también en otras ciudades europeas. La diversidad arquitectural de esta ciudad es impresionante. Aquí estamos en un patio interior con mucha vegetación y rodeado de edificios de Art Nouveau, modernista, como se dice en español. Puedes encontrar muchos estilos, desde Art Nouveau, Art Deco, modernismo, desde medieval a barroco, a neoclásico. Es impresionante cuántos estilos de los 70, 80, todos juntos. Aparte de la isla principal, donde todo está más o menos medieval, el resto de la ciudad que está rodeando la isla principal es una mezcla de estilos arquitecturales. Y todo está muy bien cuidado. Es muy guay. Este rincón, por ejemplo, parece un pueblecito con casitas así pequeñas y monas. Aunque estamos aún en el centro de Estocolmo. No toda la ciudad es histórica y monumental. Hay también plazas que son más modernas. Este edificio, construido en estilo postmoderno, lo podrías encontrar también en Barcelona o en París. Otros edificios postmodernistas. ¿A qué otras ciudades os recuerda esta zona? ¿Qué os inspira? Este rincón, con el edificio funcionalista de los años 30, me transporta, por ejemplo, a Alemania, a las ciudades más feas del Ruhr. En esta plaza también hay unos chiringuitos con terrazas, donde puedes encontrar salchicha y otras hamburguesas. Este rincón, por ejemplo, puede ser Berlín, aparte de este, o Alexanderplatz, con la iglesia roja detrás. Alexanderplatz. No sé si me he sentido como en Venecia. En algunos momentos quizás sí, sobre todo cuando vas en barco por los canales. Pero también te puede recordar a otras ciudades europeas como Berlín, París, Budapest o Varsovia. Pero tengo que decir que me gusta mucho la ciudad. Es verde, es tranquilo, pero en el mismo tiempo tienes muchas cosas que ver y también muy animado, especialmente en los fines de semana. Hay mucha variedad de restaurantes y terrazas donde puedes salir y tomar algo. Los precios, bueno, no es muy caro, pero tampoco barato. Por ejemplo, no sé, una pizza, si quieres llevar o quieres comer en el restaurante, son unos 15, 20 euros, algo así. O algo típico, los albóndigas también, un precio de 15, 20 euros, depende del restaurante. Una cerveza como 4, 5 euros o 8, depende del sitio. Pero bueno, son precios de Europa más o menos. Hay ciudades que creo que son mucho más caros. La ciudad ofrece una experiencia visual variada y pintoresca.
Las diversas influencias arquitectónicas contribuyen a la riqueza y diversidad cultural de la ciudad. ¿A ti qué te parece interesante? ¿Te gustaría explorarla? En el próximo video vamos a ver también la ciudad de noche. Suscríbete si quieres ver más sobre esta ciudad. Así, simple.